Comento canciones. Bueno, bienvenidos a esta segunda edición de Comento Canciones. En el tema de hoy va a ser una canción un poquito más moderna que la que vimos en el episodio primero piloto. Y si bien aquel fue el que me dio la primera semilla de cómo quería yo hacer este podcast y cómo le doy yo las vueltas a las canciones que me gustan y cómo quería comentarlo, pues en este segundo vamos a hablar sobre una canción que me da vueltas continuamente, todos los días me da vueltas. Es de Jarabe de Palo. Jarabe de Palo en realidad es el nombre del cantautor Pau Donés. Es un tío, pues, no sé si inteligente, pero fue porque murió de cáncer. Era muy listo porque partió de ser un no sé si comercial, era de marketing de una empresa de una bebida espirituosa que gusta mucho con tónica a los ingleses y que tenía de nombre pues el marqués más famoso de Málaga, el que le da el nombre a una de las avenidas, ¿no? Y entonces en esta campaña él colocó una canción suya que se llamaba La Flaca. Y bueno, pues como el poder de la televisión, tanto oírlo, pues al final nos gustaba a todos, y de ahí pues surgió y entonces hizo su grupo y todo esto. Pero entonces ocurrió que en su álbum de Vuelta y Vuelta del año 2001, hace ya 24 años, pues yo lo compré. Y bueno, pues yo cuando me oigo un álbum es muy raro que una canción de tanto oírla no termine gustándome. Pero esta además me hizo pensar. La canción en sí se llama De los libros no se aprende, pero claro, es raro ponerte a oír un disco y ver el título de las canciones. Entonces yo con el tono este que cantaba él, pues yo entendía De los libros se aprende, que lo decía como irónico. Pero lo que es la letra en realidad dice: de los libros no se aprende, de las historias que contienen, de lo que se lee entre líneas, de sus palabras mudas. De los libros no se aprende sobre verdades a medias, de pensamientos escritos, sobre ideas que alguien tuvo. Pero, y entonces viene el estribillo, hay ciertas cosas que nunca se aprenden, que de pronto aparecen sin saber por qué. Hay ciertas cosas que en los libros no vienen, de pronto aparecen, pero que hay que saber. De los libros se aprende, ahora sí lo dice, se aprende de páginas en blanco y negro, de tinta sobre papel, de palabras bien ordenadas. Pensé en escribir un libro de mi versión sobre las cosas que vi escritas en un libro que otro ciego escribió. Entonces ahí es donde, en este párrafo, en esta estrofa, es donde yo siempre le estoy dando vueltas y es verdad. Escribir un libro de mi versión sobre las cosas que vi escritas en un libro que otro ciego escribió. ¿Cuántos libros hay de gente que ha leído lo que otro había escrito, que a su vez había leído de otro, y así? Bueno, sin contar pues eso, tantas historias que se cuentan, pues ejemplo la leyenda negra española, ¿no? Pues la leyenda negra española es de un fraile que fue allí y entonces contó unas cosas y ya los protestantes que estaban en guerra contra los católicos, que éramos los españoles, pues entonces empezaron a hacer unos grabados en los cuales pues salía gente como blanca, cuando los indios no eran blancos, eran morenos. Era la prueba de que no tenían ni idea de lo que estaban hablando. Y luego pues hablaban de miles de muertos y de tal, y luego pues se vio que no. Entonces eso es lo que me hizo darle vueltas a las cosas, ¿no? Al final acaba con una pequeña estrofita de 2 versos que dice: no hace falta ser un sabio para escribir un libro. Entonces esta canción siempre me ha llamado por eso, porque yo trabajo siempre con bibliotecas, en mi trabajo siempre hay una biblioteca y siempre hay pues el típico cartelito de cualquier libro, hasta el más malo, tiene algo bueno. Y entonces yo, que me gusta mucho dar vueltas a las cosas, me acuerdo de ese amigo que tengo colombiano, doctor, morenito de piel, y que allí en Colombia el libro del más famoso del pintor austríaco no está prohibido. Y entonces dice que él se puso a leerlo por saber de qué era. Dice: oye, estaba leyéndolo y de vez en cuando tenía que parar y mirarme el brazo y decir que yo soy oscuro, porque me estaba convenciendo. Entonces, en ese sentido, pues el libro estaría prohibido, bien prohibido, ¿no? Pero entonces ya no es un libro, ya no tiene cosas buenas, ya rompemos la teoría de que todos tienen algo bueno. Y luego pues la otra versión de el gran negocio que hay con los libros, ¿no? Al final detrás de cada libro hay una empresa editorial que es la que gana dinero. Entonces, ¿por qué el dinero de mis impuestos tiene que ir para financiar esa empresa y no otra? Es como si financiáramos las discográficas, por ejemplo. Entonces, yo no soy sospechoso de odiar la lectura. Yo he leído miles de libros. De hecho, pues en mi infancia, pues para si me escucha alguien joven, en mi infancia no había internet, pero es que no había móviles. Entonces, imaginaos cómo era. Y pues yo no tenía casa en la playa y vivía en Murcia. ¿Qué iba a hacer? ¿Ver la tele? Tampoco, había 2 canales y uno era siempre documentales.
pues al final leías libros o salías a jugar con la gente. Entonces yo no era muy de jugar a hacer deportes, yo leía libros, ¿no? Los 5, cuando eras joven, el primero que leí fue Robinson Crusoe, luego pues me he leído a Isaac Asimov, Jordi Serrifabra, un montón de, ¿no? Agatha Christie, Poirot me cargaba un poquito, Sherlock Holmes, las obras completas, vamos, que he leído mucho, que no soy sospechoso de ser un tío que soy inculto, no, que yo he leído mucho, pero eso no quita que me dé cuenta de cómo me recuerda el chiste ese de Lepe, ¿no? De los leperos que contaban que iban como exportan fresas, pues iban a ver al Papa al Vaticano y le decían, oye, ¿cuánto habría que pagarte para que cambiaras el Padre Nuestro? Y donde dice, danos hoy nuestro pan de cada día, dijera, danos hoy la fresa de cada día. Y decía el Papa, ni hablar, eso no se cambia, eso ni hablar. Y se iban los del EP y decían, ¿cuánto pagarían los del pan? ¿No? Pues ese chiste pues tiene un trasfondo, ¿no? Entonces, aquí es eso, ¿por qué hay que gastarse dinero público en bibliotecas? ¿Y por qué no bueno, aunque ahora también tienen canciones y tienen vídeos, pero es lo que digo, ¿por qué al final es una actividad privada que es necesaria? Claro, pues como una inmobiliaria, también es necesario comprar casas, o cualquier empresa, todas las empresas son necesarias, si no se habrían hundido por el propio mercado, si no se les subvenciona. Entonces esta es mi reflexión sobre esta canción que siempre me tiene dando vueltas, ¿no? Y bueno, y la canción pues en sí pues no tuvo éxito, no sé si por la letra o por la música, ¿no? Era así, pues el tono era así como, hay ciertas cosas que nunca se aprenden, que de pronto aparecen sin saber por qué. Hay ciertas cosas que en los libros no vienen, de pronto aparecen, pero que hay que saber, pues ese estilo, ¿no? Así, a mí me gustaba, ¿no? Y de hecho la canto muy a menudo, voy por ahí y voy cantándola. Pero bueno, pues quede aquí pues mi reflexión sobre esta canción, ¿no? Sobre una persona que le dio vueltas y dijo, de verdad los libros son, no sé cómo decirlo, necesarios, sí, claro, todo es necesario en la vida, el pan, pero el pan no está subvencionado, lo tienes que pagar tú con tu dinero. Pues a eso me refiero, ¿no? ¿Por qué unos sí y otros no? Y más ahora en esta época de internet, pues menos que nunca, ¿no? Es igual que la música, ¿no? Tú pones un vídeo como este y yo pongo la canción esta ahora mismo y me salta el copyright. Pero luego a lo mejor estás leyendo un libro de poesía y no salta. ¿Qué pasa? ¿Que la poesía no tiene los mismos derechos? ¿O un trozo de libro? No sé, que... Reflexiones, para eso va. Yo aquí comento. Si tienes algún comentario, dímelo. Y si quieres contraargumentar o algo, pues ahí están los comentarios. Muchas gracias de nuevo por estar aquí en mi segundo episodio y sed felices.